Dice el versículo 19, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. El libro de Ruth nos muestra cómo una joven no israelita, llamada Ruth precisamente, llega a la vida de Noemí para ser instrumento de la compasión divina. Noemí nos deja ver el primer capítulo de Ruth. Había perdido toda esperanza al quedar viuda y también sin hijos en una tierra extraña, en la tierra de Moab. La vida no había tratado bien a Noemí. El hambre en la tierra de Belén los obligó a desplazarse hacia otro país, precisamente Moab, en busca del sustento para ella, pero también su esposo Elimelec y sus dos hijos, Maglón y Quilión. Viviendo toda esta familia en Moab, la familia desplazada de Israel, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. No obstante, al cabo de 10 años en Moab, Noemí se queda viuda y paulatinamente sin hijos. Noemí había quedado desamparada. En esta situación y bajo estas circunstancias tan dolorosas, noticias llegan desde Belén. El Señor ha acudido en ayuda de su pueblo y ha provisto alimento para los que allí estaban, también desamparados y con hambre. Noemí entonces, viéndose sola, viuda, desamparada, y que la causa de su desplazamiento había terminado, consideró conveniente para ella regresar a su país y específicamente a su tierra natal, Belén. Habiendo tomado entonces la decisión de regresar y tomar nuevamente la decisión de desplazarse, lo primero que hace es dejar libres a sus dos nueras, dándoles a ellas palabras de gratitud, reconocimiento y también de bendición, como lo dice el versículo 8 del capítulo 1. Miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes me han mostrado con los que murieron y también conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Son palabras también dolorosas y de desarraigo, pero en ellas también refleja la gratitud que sentía hacia sus nueras y por las que prácticamente ya no las unía ningún vínculo. Ante la insistencia de Noemí, una de ellas, Orfa, termina aceptando dicho deseo y regresa a su familia paterna y por consiguiente a sus tradiciones y a sus dioses. Ruth, por el contrario, se resiste al deseo de Noemí porque no podía dejarla desamparada. Se aferra a ella con determinación, pero también con fe. Mire las palabras del capítulo 1, el versículos 16 y 17. Le dice Ruth a Noemí: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré a donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Palabras de fe y de determinación. ¿Cómo fue posible que en el corazón de Ruth se volviera compasivo para no abandonar a Noemí y por el contrario se determinara a renunciar a todo lo que para ella era importante, para todo lo que para ella era central?
Noemí vive el momento más difícil de su vida. No solamente era que había quedado sola, desamparada, sino que era retomar un camino con incertidumbre y posiblemente también sin ninguna otra compañía. Era una decisión hostil, pero también lo era para Ruth, la extranjera que tenía que llegar con una mujer que no le ofrecía nada, sino también incertidumbre, y probablemente llegar a una tierra que sería hostil con una extranjera como ella. A la luz del libro de Ruth, quiero entonces hablarles a ustedes o dirigirme a ustedes con 3 reflexiones sobre la compasión. Y básicamente para que entendamos cuando el Señor nos llama a ser instrumentos de su compasión, ¿a qué se refiere? En primer lugar, básicamente tomando en cuenta esta porción de la Escritura, miremos entonces cómo Dios convierte a pecadores en instrumentos de su compasión. Eso era Ruth, era una pecadora, era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero miremos también cómo, habiendo sido descalificada y habiendo sido considerada como pecadora, Dios la convierte en instrumento de su compasión. Dios la había convertido ahora en sierva de él. Ruth era ahora la sierva del Dios de Israel. Y en las palabras que acabamos de leer de su testimonio para seguir aferrada a Noemí, encontramos que ella tiene en su corazón una fe genuina, verdadera hacia el Dios de Israel. Por esa misma convicción, por esa misma fe y por ese corazón transformado por el Dios de Israel, es que Ruth puede ver precisamente la situación tan dolorosa, la situación que limitaba a Noemí, y puede tomar la decisión, a pesar de la incertidumbre, de irse con ella, de irse por el camino que también ella había emprendido. Porque la compasión en este caso nos muestra que se puede ver por encima, más allá del propio dolor. Ruth también había perdido todo en su momento para ella, pero seguía en su tierra. Y esa condición de compasión que le pone nuestro Señor en su corazón, puede ver el dolor más fuerte de su suegra y puede ver la desventaja en que se encuentra Noemí, además de su avanzada edad. Ella no puede quedar desamparada, no tiene a nadie más sino a Dios, y también me tiene a mí, ¿cierto? Entonces vemos que un corazón que se ha rendido a nuestro Dios está listo para emprender también el camino de la compasión. Pues la compasión es una decisión que requiere también precio, requiere fe, pero también requiere renuncia para caminar con el que está en adversidad. Si Dios no pone la compasión en el corazón, básicamente, si Él no lo transforma a partir de una fe y de una comunión con Él, difícilmente el ser humano va a experimentar su compasión, porque la compasión tiene estas implicaciones. Yo no puedo ver el dolor, la adversidad del que está pasando por semejante situación sin que mi corazón no se mueva. Pero además de eso, el corazón debe tomar decisiones radicales para involucrarse en esa situación en que se encuentra esa persona con su sufrimiento. Eso no es tan fácil. Y miren, ustedes también pueden darse cuenta como yo, que en la decisión de Ruth básicamente no hay un asunto de cuentas. ¿Cuánto puedo dar o en capacidad de qué estoy yo para dar para ayudar a esta persona? Aquí no hay cómo ayudar al otro, es una decisión. Esta persona necesita compañía, por lo menos es la necesidad inicial que ve Ruth sobre lo que pues todavía es considerada su suegra. Ella necesita compañía. ¿Cómo se va a ir esta mujer avanzada de edad sola a tomar un camino hacia otra vez hacia su tierra? Han pasado muchos años, hay muchos cambios. ¿Y con qué se va a encontrar en el camino? Claro que Ruth tampoco pues es guerrera para decir yo te defiendo los peligros y con estos recursos compramos esto. No, eran dependientes de sus maridos. Ninguna tenía marido. No hay recursos, no hay nada. Solo hay incertidumbre. Y aún así toma la decisión. Si Noemí está necesitando compañía para regresar, yo se la voy a dar. Es lo que en el momento necesita Noemí.
Pero esto obviamente, como yo les acaba de decir, es el resultado de un corazón rendido al Señor. ¿Qué puedo dar? Lo que estaba en sus manos dar. Era todo lo que el Señor le impulsaba para que diera a esta sierva que se encontraba también en adversidad. Y cuando Noemí llega con Ruth a Belén, su plan era llegar sola, quién sabe si podía llegar sola, pero finalmente llegan las dos a Belén. Las conocidas de Noemí se sorprenden de su retorno y por eso la llaman. No es esta Noemí, Noemí ha regresado. Y Noemí, con toda la carga de su dolor que traía, con toda su tristeza, les dice: miren, no me llamen más placentera. Ustedes no saben la aflicción que traigo sobre mis hombros. El Todopoderoso, el dueño de la suerte, el que bendice, pero el que también pone en estas circunstancias, me ha cargado de amargura, me ha cargado de dolor, me ha hecho regresar con las manos vacías. Por favor, no me llamen más placentera, llámenme amargura, porque bajo esta condición, desposeída y con dolor, el Todopoderoso me ha hecho regresar a mi tierra natal. Noemí se ve sola, devastada, se ve sin esperanza. No obstante, el mismo Dios que la había hecho llegar con las manos vacías, que le había hecho experimentar la adversidad, la aflicción, también estaba haciendo algo especial en ella y que ella no había percibido. Nuestro Dios desde Moab le había permitido experimentar su compasión por medio de su nuera. Por eso, dentro de las mujeres de Israel, de Belén, la llegada de Noemí causa gran conmoción, porque no era habitual que llegara precisamente con una nuera y menos con una extranjera. Noemí llegaba acompañada, y esto era el inicio de la obra tan grande, de la obra compasiva que Dios había iniciado ya desde Moab sobre la vida de esta viuda. Y lo que había iniciado en Moab no habría de parar. Que así como de grande había sido su aflicción, también de grande iba a ser el deleite en la compasión de nuestro Dios. Lo segundo que yo quiero que miremos a la luz de Ruth es que también Dios elige dar compasión con instrumentos inesperados y novedosos. Dios convierte a los pecadores en instrumentos de su compasión, pero a los pecadores que elige convertir, los usa para dar compasión y de manera inesperada, de manera novedosa. Yo les había dicho ahorita que nuestro Dios pone la compasión en el corazón para movernos a dar lo que el corazón afligido necesita. Y no solamente lo que necesita, sino cómo lo necesita y cuándo lo necesita. Nosotros no podemos ver la adversidad como una desgracia y el fin de una vida placentera. Si bien es cierto, Dios la permite. Si bien es cierto, trae mucho sufrimiento. Y no nos podemos olvidar que la adversidad, los sufrimientos que hoy nos competen a nosotros como seres humanos, creyentes o no creyentes, son resultado del pecado en nuestras vidas. Pero nuestro Dios le salió adelante a dichas consecuencias del pecado con su compasión. Si bien es cierto, Noemí tenía que pasar por todo ese dolor, también es cierto que la consolación de Noemí ya había pasado también por las manos de nuestro Dios. Y en el momento preciso, Él consideró enviarle su plan de consolación por medio de la compasión. Es doloroso, pero nosotros no podemos perder de vista eso. Lo que el poder, lo que la grandeza, lo que el amor de nuestro Dios tiene preparado para aquellos que ponen en Él su confianza. Noemí no llegó a su tierra con las manos vacías.
Es cierto, perdió todo lo que para ella era significativo, era especial, le llenaba de amor, pero nuestro Dios no le permitió regresar con las manos vacías. De esta mujer me voy a compadecer. Y puso un instrumento en sus manos. Y digo yo que es novedoso precisamente porque era raro precisamente que una nuera asumiera el rol de una hija. Y el tema fundamental en el libro de Ruth es la redención. Y a los ojos de ese concepto de la redención, Ruth asumió redimir ese vacío de hijos y se autoadopta como hija de Noemí. Miren que la necesidad inicial que pretende Ruth acompañar a Noemí es darle una compañía para llegar hasta su tierra. Pero luego esto va teniendo un cambio y la compasión se intensifica. Porque Ruth está entendiendo que la compasión es dar lo que se necesita, cuando se necesita y cómo se necesita. Y hasta que dure lo que Dios necesita que se haga con una obra compasiva. Por eso la compasión solamente puede estar en corazones convertidos. Noemí necesitaba una hija que velara por ella. Y Ruth toma ese rol de la hija para velar por el bienestar y la supervivencia de Noemí. Y miren, de qué manera tan ejemplar lo toma a partir del capítulo 2. Se sujeta a la autoridad de Noemí. Le pide su autorización para salir a los campos, a donde pudiera trabajar allí para buscar alimentos, sabiendo que se iba a encontrar con dificultades por ser extranjera. Sin embargo, confía en que la mano de nuestro Dios poderoso, el compasivo y el que la había llevado a la compasión, la estaba direccionando. Pero no solamente eso. Ruth, siendo una mujer tan joven, porque había quedado viuda muy joven, asumiendo también el rol de la hija, sabe que una madre también tiene que pensar en que ella tiene que tener un esposo. Y por eso se somete a la dirección de Noemí para que se enfoque hacia un pariente redentor. Y el mismo Booz, cuando se entera de todo esto, le dice: qué virtuosa eres y qué obra más grande has hecho todavía, que siendo una mujer tan joven no saliste en busca de otro joven como tú, siendo rico, siendo pobre, sino que al pensar en lo que su suegra necesita, que ahora es su madre, sales a buscar a alguien que responda por ti, pero también por ella, para que ella sea liberada de la condición de desamparo. Noemí tiene unas tierras por parte de su esposo, no las va a poder sustentar por la edad que tiene, porque es mujer en esa época. Necesita venderlas para poder tener alimentos hasta que Dios se lo permitiera. Y entonces aparece la persona que puede asumir las tierras de su esposo como si también fueran parte de ella. Y no solamente eso, que pudiera preservar el nombre de su hijo, es decir, el que había sido esposo de Ruth como heredero, bueno, ya fallecido, su nombre sobre esas tierras, para que el nombre de esa persona que había sido esposo de Ruth, hijo de Noemí, no desapareciera de los registros de Israel. No es solamente buscar alimento para ella, para las dos, es decirle: ¿cómo quieres que yo haga las cosas aquí en tu tierra? ¿Qué necesitas? Si quieres que yo consiga un esposo, lo voy a hacer. ¿Y cuál esposos quiere? Necesitamos un pariente redentor para que nuestra situación cambie de verdad. Y por ese camino también va ella. Un pariente que respondiera por las dos, pero para ser un redentor había que pagar un precio de rescate. Estaba planteado también en la ley. Y no todo el mundo asumía la tarea de redentor. Si ustedes se dan cuenta también allí, cuando vuelvan a leer este precioso relato, se van a dar cuenta que a un primer pariente que se llega, le dice: no, señor, yo no voy a tomar ese rol. ¿Por qué? Porque eso implicaría sacrificar también mi herencia. La voy a poner en riesgo para mis herederos. Cuando yo empiece a mezclar estas dos situaciones, a mí no me conviene. Y lo que yo tenga de aquí en adelante, mis hijos con Ruth,
van a ser hijos de Noemí. Y esto va a ser acá una cosa que se mezcla de aquí para allá. No, a mí no me conviene. Entonces el Redentor podía rechazar esa oferta. Vayan a mirar ustedes qué hacen con eso. Pero yo no voy a asumir arriesgando mi propia situación o circunstancias. Entonces el pariente redentor también debía hacer sacrificios. Miren, ¿cuáles sacrificios? Cuando tocan la puerta de Booz, en este caso pues Ruth, guiada por Noemí, tenía que hacer Booz? Pues uno supone que básicamente ya iba a tener 2 suegras. Eso sí era un sacrificio muy bravo. No solamente la primera, porque se podían casar con 2, ¿cierto? Y ahora venía la segunda suegra. Mire cómo se lo dice ese primer pariente al que Booz primero busca para ver si va a asumir su responsabilidad ante Ruth y Noemí. Le declaró Booz, o le aclara: el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho. Yo no puedo ejercerlo. Sin compasión no hay redención. Y es interesante también cómo el Señor guía a Ruth y guía también a Noemí, ¿cierto? Para que den con un pariente redentor también compasivo. Pues hemos visto que la compasión requiere fe, requiere renuncia, requiere humillación, pero también requería sujeción. ¿Y de qué manera estos 2 corazones se encuentran para seguir haciendo la obra de nuestro Dios? Usted puede mirar también cómo en un primer momento Noemí llega destruida, sin esperanza. Y miren cómo la obra de compasión de nuestro Dios empieza a sanarla, a restaurarla y a llevarla más allá de lo que ella hubiese podido imaginar. Ruth estaba pensando que era un instrumento de la compasión de Dios para ayudar en esa situación a la que había sido su suegra. Pero en esa obra de intervención también Dios la estaba sanando a Ruth y le estaba cambiando su suerte y su destino. La estaba haciendo parte de su pueblo. Le estaba permitiendo disfrutar también de la obra redentora. Y en la disposición de estas 2 mujeres y de un tercero que es Booz, mire cómo se va llevando también la obra de la compasión, trazando una línea, porque Ruth cierra o termina diciendo que el rey David es heredero o es fruto de toda esa obra redentora, que luego se va a enlazar hasta el Cristo. Uno nunca se imagina cuando Dios llega con su compasión por medio de usted o hacia mi vida como beneficiario de su compasión, todo lo que esa obra compasiva termina impactando. Nunca una situación de adversidad tendrá la última palabra, por muy dura que sea. Nunca una situación de sufrimiento tendrá la última palabra en la humanidad, por muy fuerte y devastadora que sea. Porque allí va la compasión de nuestro Dios. Y podemos pensar que es lo más duro, lo más difícil que hemos venido pasando o que sabemos que otros están atravesando. Esto debe llenarnos de gozo y de esperanza. En Belén, el Señor no solo acudió en ayuda de su pueblo para proveerles alimentos, como fue la primera noticia que escuchó Noemí para retornar. También les llevó a considerar que Él a menudo hace lo inesperado y elige lo insólito para que en su aflicción su pueblo pueda experimentar la compasión. Así es que unos siglos más tarde, Belén también recibiría a ese Redentor celestial, el que tomaría nuestro lugar al cargar con nuestra maldición, según Gálatas 3:13. El precio del rescate fue su sangre en la cruz. Y no podemos olvidar que la redención
celestial fue antecedida también por la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Sin compasión, nuestro Señor Jesucristo no hubiera considerado su naturaleza de Dios para dejarla a un lado y hacerse semejante a nosotros. No fue lo que consideró como algo a que aferrarse. Por el contrario, asume naturaleza de siervo y se manifiesta como hombre, humillándose a sí mismo. ¿Para qué? Para servirnos a usted y a mí y liberarnos a sus elegidos, los que somos presa de la aflicción por causa del pecado. Lo tercero que quiero que miremos en ese llamado que tenemos a ser instrumentos de la compasión a la luz del libro de Ruth, es que Dios brinda esperanza con su instrumento de compasión. Si por las consecuencias del pecado el ser humano ha experimentado adversidad, mediante la compasión el Señor le permite conocer y ser consolados con su esperanza. Es interesante cómo cierra este precioso libro. Noemí pasa por la adversidad para ser sorprendida por la esperanza. Ninguno de nosotros lo puede leer así, pero aún en eso están los planes salvadores de nuestro Dios. Noemí, que había llegado con confusión, con amargura y desesperanza, terminó volviendo a experimentar el significado de su nombre, placentera. Su placer venía de su Dios, de su Creador, de su Redentor. Este por lo menos es el testimonio de las mujeres de Belén que vieron cambiar la suerte de Noemí en el acto de compasión de su nuera. Capítulo 4, versículo 3 a 16. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Eso no solía pasar, pero se anhelaba. Que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Nos resistimos a los propósitos de Dios, porque en ese camino, claro que hay dolor, claro que hay incomprensión. Miren lo que terminan diciendo estas mujeres: esta hija es para ti mejor que 7 hijos. Ha pensado en todo para ti, en tu bienestar. Esas mujeres quizás declaraban o decían lo que decían porque dentro de su experiencia y con un montón de hijos no tenían la suerte que Noemí, la desamparada, estaba viviendo en la etapa de su vida que le había tocado en su retorno para Israel. Pero se gozaban en que la suerte de ella fuera otra, mucho mejor que con 7 hijos propios. El Señor no le había hecho olvidar a Noemí sus 2 hijos que fallecieron en Moab, pero sí le hizo olvidar su dolor. Sí le hizo entender la razón de ser de ese camino que a ella le había tocado transitar. Y sobre todo, se lo hacía pensar ahora con gozo. Qué dicha, Señor, que todo ese dolor, que toda esa maldad que vi, que todo ese sufrimiento, que toda esa adversidad, que todas esas lágrimas, que toda esa incertidumbre me hiciste ver que sería sanado, para yo sentirme llena en tu obra compasiva, para yo sentirme llena de esperanza en ti, que eres el Dios de esta existencia, para hacerme entender que en ti estaba mi sustento y no en un esposo, en unos hijos que ya no estaban. Qué impacto tan hermoso tiene la compasión cuando los hijos de nuestro Dios se van por el camino al que Él nos llama. Para eso nos trae a su redil, para eso nos trae a su reino, para que nosotros seamos instrumentos de su compasión. Y si usted se da cuenta,
la forma como se procede aquí, llevándola a nuestras condiciones de creyentes en el día de hoy, la compasión termina siendo un instrumento excelente, un método excelente para la evangelización. ¿Qué impacto puede tener? Y aun cuando usted no lo vea, ni Ruth ni Noemí vieron todo lo que venía por haber permitido que la compasión de Dios llegara a sus vidas. No lo dimensionaron. La obra fue mucho más grande. La tenemos usted y yo en nuestras manos y la hemos visto correr a través de los tiempos. Cabe preguntarnos hoy si somos instrumentos de la compasión de Dios, si nos estamos portando así. Los redimidos por Cristo tenemos el llamado a ser compasivos. Mire cómo lo dice Hebreos 10:24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La compasión de un corazón transformado por la gracia del Dios vivo jamás puede vivir atrapado en la autopreocupación y en el miedo. Jamás. La compasión definitivamente enfoca nuestra atención en lo que Dios quiere que hagamos ante la adversidad o las tragedias de los demás. Pregúntese lo que hubiera ocurrido, o imagíneselo un poco, si Ruth no se hubiera dejado llevar por la compasión de nuestro Dios, sino por su autocompasión. Se hubiera quedado en Moab, pero no fue así. En la compasión no se trata de resolverle la vida a los demás, ojo con eso. No se trata de resolverle la vida a los demás, eso se le deja a nuestro Dios. Se trata de pensar en cómo soy un colaborador para los planes de mi Dios y de esa manera ayudar a otros a tener esperanza, a crecer en su fe, a madurar en sus dones y talentos. Allí debe estar el enfoque de nuestra energía en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta conmoción, de tantas tragedias humanas como las que vemos en cuestión de tomar el celular y saber todo lo que está pasando alrededor nuestro. Eso no es de gratis. La iglesia aquí en Itagüí, la iglesia en Medellín, la iglesia en Colombia, tenemos que despertar y decirle a nuestro Dios: no tengo nada para ofrecer, pero sé que me llamas a ser un instrumento de tu compasión. ¿Por dónde emprendo el camino? ¿Hasta dónde quieres que llegues? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo puedo darlo? También la compasión se da en dependencia de nuestro Dios, porque Él sabe lo que las tragedias humanas necesitan. Fundamentalmente lo necesitan a Él, porque deben volver a tener esperanza y que vuelvan a sonreír de la misma forma como Noemí terminó, placenteros, sabiendo que todo fue necesario para que pudieran encontrarse con la compasión divina que supera todo lo demás y que tiene planes de salvación para los suyos. Yo les invito para que oremos, cerremos nuestros ojos en este momento. Y también piense, ¿qué es lo que me detiene a ser compasivo? ¿Por qué no puedo tomar este camino que sé que es un llamado de mi Dios? Si Dios me ha convertido siendo un pecador para su reino, como hijo suyo y como instrumento de su compasión, ¿qué es lo que retiene para que yo dé esos pasos? ¿A qué no he renunciado? ¿Por qué me da temor tomar el camino de la humillación a la hora de ser compasivo? ¿Por qué no permitirle al Señor que me guíe hacia donde quiere que yo camine? Con lo que Él ha puesto en mi corazón, su gracia, y de esa misma gracia también dar. ¿Por qué no permitir, en medio de tanta indiferencia ante el dolor, que el Señor me use como instrumento de compasión de manera novedosa,
de manera inesperada. Así como utilizó a una extranjera para que se autoadoptara como hija de alguien que estaba desamparada y que se sometió también a los deseos de una madre adoptiva. ¿Por qué no asumir yo también esta determinación, sabiendo que la gloria finalmente es para mi Dios, pero también el gozo de verme inmerso en la forma como Dios consuela, como Dios levanta por medio de su instrumento de compasión? Esto verdaderamente llena el corazón. Y el Señor no nos llama a resolverle la vida a todo el mundo. Él sabe hacia dónde nos quiere dirigir y eso es suficiente. Pero que haya disposición, que haya renuncia, que haya sujeción para hacer lo que Dios quiere que hagamos, como quiere que hagamos y hasta donde quiera que lo hagamos. Y también para dejar de enfocarnos en la queja, de pensar que por qué tanto mal, ¿a dónde está nuestro Dios que nos ha salvado? ¿Por qué tantas tragedias? No. Nuestra cosmovisión tiene que sufrir un cambio, un toque con la forma de obrar de nuestro Dios a la luz de su palabra. El sufrimiento ha llegado por causa del pecado y si bien es cierto, Él lo permite también. Nuestro Dios también camina con su compasión para mostrarnos que las consecuencias del pecado no tienen la última palabra. Que la adversidad nos llega a todos nosotros, pero que la compasión de nuestro Dios también va allí para cerrar la historia de cada uno, según Él le ha permitido que camine en medio del dolor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque con la compasión tuya vamos, Señor, a desenfocarnos, Señor. Vamos a salir de la autoconmiseración y entender, Señor, que cuando tú nos llamas a ser instrumentos de tu compasión, también es cierto que nos quieres sanar de nuestros dolores. Cuando damos compasión a otros, somos levantados, somos restaurados, somos vivificados, Señor. Somos llevados a otras dimensiones, Señor y Dios. Somos tu iglesia, tu pueblo, Señor. Abre nuestros corazones a tu compasión. Llévanos por la senda de la compasión y permite que esta nación, que no solamente ha albergado el dolor propio de sus ciudadanos, de sus connacionales durante décadas, sino que ahora recibe a otros, Señor, y de varias partes del mundo, en un cruce de caminos. La iglesia, Señor, nosotros despertemos a lo inesperado, a lo novedoso que tú quieres hacer con nuestras vidas como instrumentos de tu compasión. Es el momento, Señor, para ir más allá. Es el momento para ver algo diferente, las buenas noticias, Señor, en medio de tanta incertidumbre y dolor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, nuestro Dios compasivo. Amén. Señor les bendiga.